domingo y iba caminando y le pregunto al Señor, yo sé que hoy es domingo, apenas terminé ayer, pero ¿qué le enseñamos a la gente? ¿Qué le vamos a predicar a quienes están el próximo domingo sentados? A casa llena, porque me faltaron sillas, y gloria a Dios. Prende la del centro, ¿no? Y yo digo, ¿qué le predicamos? Y mientras voy caminando, es como que hubiera escuchado una palabra. Escuché esta palabra que se llama paradoja. ¿Qué es una paradoja? Me pregunté y me rascaba la cabeza. Y es que precisamente como el domingo hablamos de presencia e intimidad, y dijimos que la presencia de Dios estaba en todo momento y en todo lugar, yo dije, entonces la presencia que iba caminando conmigo, déjame aprovechar que la intimidad es conectarme con esa presencia y preguntar qué es una paradoja o qué predico. Y entonces me llegó esta palabra, paradoja, la lógica de Dios. Mire, amados hermanos, una paradoja es un hecho que es contrario a la lógica. Eso es una paradoja, un hecho contrario a la lógica, algo que yo no entiendo. Le voy a explicar qué es una paradoja con este ejemplo que es de medio comicidad. Imagínese que llaman a alguien por teléfono. Aló, buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted es el señor Héctor López? Sí, yo soy Héctor López. ¿Usted por casualidad es el señor que vino ayer a solicitar trabajo en nuestra empresa? Sí, yo mismo soy. ¿Y usted es el que nos dijo ayer jueves que usted tenía 3 hijos, que estaba aspirando un sueldo promedio de $600, presentó su currículum, expuso todo lo que usted sabía que era? Sí, yo mismo soy, caramba. ¿Usted es aquel que nos dijo que necesitaba ese trabajo urgente? Bueno, sí. Bueno, lo estamos llamando. ¿Cómo se ríe Victoria? Lo estamos llamando para que usted se integre hoy a trabajar. Hoy. Pero es que yo llevé el currículum ayer jueves. Sí, pero como usted nos dijo que usted tenía semejante necesidad, queremos que usted arranque hoy viernes. Hoy viernes. De una vez. Sí, hoy viernes. Pero bueno, pero es que yo la verdad que cómo voy a arrancar yo hoy viernes si yo hoy tenía previsto descansar y pasar todo el fin de semana aquí en mi casa. Pero bueno, pero es que como usted nos habló que usted tenía una necesidad, mire, no habrá otro más capacitado que yo que pueda arrancar con ese trabajo, pues yo quiero descansar el fin de semana. Eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Eso es una situación que es contraria a la lógica. Ahora, desde este punto de vista, ¿qué quiero yo enseñarle a ustedes? Que Dios se mueve con una lógica diferente a la nuestra. Para nosotros queremos cuadricular e idealizar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser. Por eso es que a veces cometemos el error de no entender y de sentirnos frustrados con lo que está pasando a nuestro alrededor, porque para nosotros Dios cabe en el modelo que yo hice de Él en mi cabeza. Pero Él dijo en su palabra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces eso significa que es imposible que la lógica de Dios me quepa en mi cabeza, y siempre la lógica de Dios va a ser para mí una paradoja, va a ser algo contradictorio, y a lo largo de toda su palabra Él lo ha representado así. Porque a veces cuando usted no entiende lo que Dios está haciendo, usted se siente frustrado, comprometido, se subestima, usted entra en un conflicto, usted dice, pero es que Dios no me entiende. Usted no le ha dicho así, Señor, parece que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo, parece que tú no me comprendes. Oh Señor, ¿cómo te explico? Le dice uno. Y él se quedará así como buen padre. Yo creo que el que no me entiende eres tú. ¿Por qué? Porque la lógica de Dios es una paradoja para nosotros. Fíjense ustedes, le voy a contar 5 ejemplos rapiditos para que son paradojas de destino, que son cosas que Dios dejó en su palabra y que a nosotros nos parecen ilógicos. Por ejemplo, Dios está buscando a un hombre para hacerlo fructífero.
Voy a buscar un hombre para hacerlo fructífero. Déjame buscar aquí a alguien para hacerlo fructífero, para que tenga muchos hijos, para que tenga una descendencia de fe. ¿Y a quién buscó Dios? Buscó a un hombre joven de 35 años, recién casado con una mujer de 25, que tienen las hormonas a millón, que están en su mejor temporada para multiplicarse. ¿A quién buscó Dios? A este viejito, a este señor al que llaman Abraham, que fíjese usted lo que dice la palabra de Abraham y de paso de su esposa. Dice, Abraham y Sara, Génesis 18:11, eran ancianos de edad avanzada. A Sara le había cesado la costumbre o la regla de las mujeres, o a la mujer ni siquiera ovulaba. Y Sara se reía dentro de sí diciendo, ja, 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 después que he envejecido tendré placer, siendo también anciano mi Señor. O sea, Dios va a hacer a alguien fructífero o quiere darnos un ejemplo de fructificación y se busca a dos señores ancianos, a una mujer de 75 que ya no reglaba y a un hombre de 85 que tampoco nada de aquello. Y resulta ser que que se convierte el señor Abraham en el padre de los de la fe y en el padre que dio nacimiento a todo un pueblo que no se puede comparar o que se puede comparar con las estrellas del cielo. Qué paradoja, ¿no? Porque seguro que usted y yo hubiéramos buscado una pareja de recién casados, pero Dios buscó un par de ancianos completamente estériles. ¿Qué le parece? Para traer fructificación. Vamos con el segundo ejemplo. O sea, en alguno de estos ejemplos a lo mejor usted está metido. Vamos con el segundo ejemplo. La segunda paradoja. Valentía y coraje. Dios quiere demostrarle o poner en el escenario a un hombre lleno de valentía y de coraje. A un hombre que se levantara a creerle solamente a él. Solamente a él. ¿Y a quién escoge Dios? A este señor que llaman Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? El señor era un hombre que tenía un tremendo problema de autoestima. Fíjese usted, el Señor le dice, se le aparece un ángel, pero Gedeón estaba escondido en un hueco así, arreglando su cosecha para que no lo vieran los madianitas que venían cada vez que ellos cosechaban y le quitaban la cosecha. Entonces él estaba por allá metido en un hoyo, preparando su cuestión, lleno de dudas, y se le aparece un ángel. Ojo, en la historia del pueblo de Israel ya ellos sabían que un ángel tenía tanto poder que había matado más de 100,000 hombres. Un solo ángel en la Biblia acabó con 185,000. Y él conocía esa historia y se le aparece un ángel y el ángel le dice, ve con esta fuerza y libra a Israel como de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Así le dice el ángel de Jehová y él dice, oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés y soy el más pequeño de la casa de mi padre. Para ser un ejemplo de valentía y de coraje, Dios escoge a un hombre que tiene un profundo problema de estima y de fe. Y que de paso, Gedeón vivía en una casa donde adoraban imágenes. Y resulta que termina siendo este cobarde, este hombre lleno de dudas, alguien quien con un ejército de 300 hombres destruyó a un ejército enemigo de 120,000 adversarios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿A quién hubiera escogido usted? Usted se hubiera parado, hubiera visto todo el escenario del pueblo de Israel, hubiera escogido el más alto, aquel que peleaba más, a un paladín de la justicia, y le hubiera dicho, ve con esta fuerza. Pero no, ¿a quién escogió Dios? A alguien lleno de dudas, a alguien con problemas de estima, a alguien que se veía como el más pequeño de su casa.
Y no está hablando de tamaño, está hablando de espíritu, está hablando de fe en sí mismo. Y de paso lo escogió, no en una casa de sacerdotes, donde adoraban a Dios, donde creían a Dios, no, lo escogió de una casa donde se arrodillaban y le hacían ofrendas a unos ídolos de madera, de talla, de piedra, que ellos creían que eran sus ídolos. De ahí sacó Dios a Gedeón y separó ese hombre frente a 120,000 madianitas con apenas 300 hombres y los mató a todos. ¿Qué le parece? Otra paradoja. Ya, sígame porque yo sé para dónde voy. Imagínense, Dios necesita representar en una historia fidelidad y amor condicional. ¿Y a quién escoge? Al profeta Oseas y a Gomer. ¿Y usted sabe quién era Gomer? Una prostituta. Y le dice el Señor a ese profeta, a ese hombre respetado que hablaba de parte de Dios, el Señor le dijo, o sea, ve y toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución apartándose del Señor. Dios mío, usted puede escoger para representar lo que es fidelidad a Dios a un hombre que no le importa nada. Ay, se casa, ay, yo me caso con esa loca, no tengo problema. Pero escogió un profeta, al hombre más representativo de la sociedad, al hombre que estaba haciendo la voz, el portador de la palabra de Dios, le dice, cásate con una prostituta. ¿Y qué hizo el profeta? Se casó. Porque cuando tú caminas en la dirección de lo que la palabra de Dios establece, es porque está diciendo, yo prefiero rendirle fidelidad a Dios y avergonzarme delante de los hombres, pero buscando lo que dice la palabra. Porque en este tiempo, si algo necesita Dios, es escoger gente que no se avergüenza de creerle a Él. Así la gente se burle, así la gente lo talle, así la gente lo califique como algo completamente loco. Porque creer en Dios en este tiempo es una contracultura. Caminar en principios de integridad, en principios, en valores, en ética, en moral, es una contracultura. Pero yo prefiero el like de Dios que el like de los hombres. Y el profeta dijo, yo prefiero sentirme avergonzado delante de los hombres, pero si Dios me dijo que me casara con esta mujer, yo voy a pasear por las calles de la ciudad porque yo camino en obediencia a Dios y no conforme a la conveniencia de los hombres. ¿Y qué era Gomer? Una mujer, dice que de los caminos alegres, pero yo no sé qué alegre tiene ese camino, ni de los caminos fáciles tampoco sé qué facilidad tiene eso. Pero era una mujer que se sentía subestimada. Era una mujer que había considerado que su vida estaba para pasar noche tras noche con personas diferentes. Era una mujer que estaba rechazada por la sociedad. Era una mujer a quien nadie estimaba. Era una persona que consideraba que jamás le podrían dar un sitial de honor. Pero resulta que el profeta que representaba a Dios le mostró a ella un amor condicional y le dijo, más allá de todo lo que tú eres, el amor de Dios también te puede alcanzar y te puede cubrir. Le dijo, más allá de tu pasado, más allá de tus errores, está el amor incondicional que yo siento por ti. Porque es muy fácil amar a aquel que es fácil de amar, aquel que se deja amar, aquel que quiere que lo amen, aquel que quiere que lo ayuden, que quiere que lo edifiquen. Pero es difícil amar a aquel que nunca ha sido amado y no tiene idea de lo que es dejarse amar, de lo que es dejarse, lo que es sentir ese amor incondicional que fluye del Padre para ellos. ¿Usted hubiera escogido a un profeta para decirle cásate con una prostituta? No, usted hubiera buscado el más loco de la ciudad, pero Dios escogió un profeta. La lógica de Dios es una paradoja para nosotros,
¿Usted hubiera escogido a una prostituta para mostrarle el amor de Dios? No, usted hubiera escogido una hermanita con falda larga, arregladita, bien pintadita, que camina todos los domingos a la iglesia. Pero Dios escogió una prostituta. Más o menos yo creo que ya saben para dónde vamos. Otra paradoja. Jeremías. Jeremías para muchos es definido en la Biblia como un profeta llorón, como un profeta muy sensible. Era un hombre muy sensible, era un joven de 19 años. Era un joven de apenas 19 años, ciertamente hijo de un sacerdote, pero por su corta edad todavía, a pesar de que estaba en formación, no sabía, todavía no estaba listo para el momento, pero Dios lo escoge y le dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí y te formé. Es decir, estás preparado para todo lo que yo te voy a enfrentar, más allá de tu sensibilidad, porque era un hombre que se quebrantaba mucho. Fíjese lo que le dice Dios: porque he aquí yo te he puesto hoy como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un muro de bronce contra todo el país, tanto para los reyes de Judá como para sus magistrados, para sus sacerdotes y para el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, le dice el Señor. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Un muchacho atemorizado que le dice: ¿y cómo me enfrento yo a los reyes? ¿Y cómo me pongo yo en contra de este país si yo apenas soy un joven? Y sabes tú que yo tengo un carácter débil y sensible. Y resulta que el Señor escogió a ese muchacho, jovencito, de carácter sensible, que se quebrantaba por todo, y lo paró como el profeta de la nación durante 40 años. Ahora, él no era un profeta como Samuel, que él hablaba y la gente temblaba lo que decía Samuel. Y cuando la gente veía que Samuel llegaba a un lugar, todo el mundo estaba asustado. No, Jeremías pasó 40 años siendo un profeta que hablaba de parte de Dios, pero que lo único que recibía era la indiferencia de la gente a quien le predicaba. Pero se mantuvo obediente y se volvió inquebrantable. Y cuando Jeremías se murió a los 65 años, cuando tenía 63, que estaba predicando desde los 19, todo el pueblo vio el cumplimiento de lo que durante 38 años Jeremías había venido anunciando. Porque a veces uno cree que Dios tiene que darle una respuesta inmediata. Y entonces hay gente que está escuchando el mensaje, que está escuchando la palabra, y como no ve el cumplimiento de Dios, entonces se quebranta, se aparta, se va, claudica. Pero él dijo: yo escuché una palabra. El Señor me dijo que yo era un muro de hierro, que yo era un bronce, que Él estaría conmigo, que pelearían conmigo, pero que no me vencerían. Por eso hasta el último día de mi vida yo voy a permanecer inquebrantable. Y lo que era sensible, lo que era débil, se volvió inquebrantable y vio el cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida. Pero Dios no escogió a un hombre con un carácter como Eliseo. No, Dios escogió en esta oportunidad a un hombre con un carácter como el de Jeremías. Y al final, un profeta inquebrantable. ¿Qué tanto de Jeremías hay en usted? ¿Qué tanto de Abraham hay en usted? ¿Qué tanto de Oseas hay en usted? ¿Qué tanto de Gomer hay en nosotros? Me faltan 2. Y llegué al llegadero. La paradoja más grande de Dios está aquí. La paradoja más grande de Dios es Cristo. Es Cristo. Entender mi realidad conforme a mi lógica no cabe. Ver a Cristo me permite entender mejor mi realidad. Porque Cristo, el Hijo de Dios, anunciado por todos los profetas, hubiera sido excelente que naciera del vientre de la esposa de un noble,
de un fariseo, del emperador de Roma, para que naciera de una vez en cuna de oro gobernando el mundo. ¿Por qué? Porque el profeta, la palabra decía que él venía a librar y a establecer un centro de justicia, y centro es gobierno. Pero ese Salvador, ese grande, ese anunciado, ¿dónde nació? A través del vientre de una jovencita que ni siquiera ovulaba. Una mujer normal. ¿Y dónde nace? No fue que por circunstancias divinas de repente María y José fueron reconocidos por aquellos magos de Oriente, quienes lo recomendaron con el emperador, y el emperador lo mandó a buscar en un barco desde Roma, y nacieron en el palacio, en un pesebre. El Salvador nació en un pesebre. ¿Y quiénes fueron a adorarlo? ¿Acaso fueron toda la corte, la secta de los fariseos, de los saduceos? No, unos pastores que dejaron a las ovejas al cuidado de los ayudantes para ir a adorarle. ¿Y qué pasó con sus primeros 30 años? Empezó a hacer milagros y tal, y todo el mundo. Nadie sabía, estaba por allá trabajando en una carpintería. Por eso Juan dijo: entre ustedes está uno que ustedes no conocen. No se hizo alguien tendencia con 100,000 seguidores, sino que era alguien desconocido. Pero ¿cómo? No era el Salvador, no era el Rey. Y cuando iba a entrar en la ciudad, entró en un camello con borlas de oro, entró en un pollino. Y él no era el que venía a salvarnos. Y entonces, ¿por qué dice Mateo 26? Cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifique. ¡Alto! Y estamos el chino, Carelis y yo en ese tiempo con nuestras sandalias. Ese no es el que nos viene a salvar. ¿Y por qué lo llevan ahí? Ese no era el que hacía los milagros. ¿Y por qué lo llevan a empujones? ¿Y por qué le escupen? ¿Y por qué tiene desgarrada la espalda? Le dieron 40 latigazos. Carelis, no sabías. ¿Y por qué lo tienen en la cruz y a los demás lo amarraron y a él le atravesaron con clavos las piernas y las manos? Y ese no era el que venía a salvarnos. ¿Y por qué va a morir? ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Y dónde están los 11 discípulos que estaban con él para arriba y para abajo? Porque hay uno que incluso lo vendió, pero los otros 11, queda uno que está allá. Y no se supone que esos eran los que estaban con él y que vieron sus milagros y su poder. Y con todo ese poder y todos esos milagros, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no cae un rayo? ¿Por qué no están aquí adorándolo ahora los jefes del imperio? ¿Y por qué no tomó el control y levantó cuando entró a Jerusalén, que todo el mundo lo victoriaba y gritaba su nombre: ¡Hosana, el que viene en nombre del Señor! ¿Y por qué en ese momento no se levantó una revuelta y pasó a ser el gobernador y a despojar al imperio del gobierno que tiene sobre nosotros? ¿Por qué? Le pregunto yo. No parecía lógico. No parecía lógico. Pero la lógica de Dios no era esa. La lógica de Dios era: yo amé tanto al hombre que desde antes de crearlo me di cuenta que iba a pecar. Y que lo más precioso de mi creación, que era el ser humano, lamentablemente iba a quedar destinado a una maldición eterna. Y que la única forma de que yo cubriera por completo sus pecados no era con una ofrenda un año tras otro, sino que mi hijo, mi propio hijo, que era el creador, el co-creador de los cielos y la tierra, tomara forma humana y caminara entre ellos, siendo alguien humilde y sencillo, pero sobre todo obediente, y que les repitiera todos los días a ellos: yo trabajo,
porque mi Padre trabaja. Yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Yo camino conforme a lo que mi Padre establece, para que pusiera de plataforma una obediencia absoluta y una dependencia de mí. Y además de eso, como ya ellos habían pecado y había que pagar el precio por el pecado con una ofrenda perfecta, y ellos eran hombres, Él como hombre, encarnado en un cuerpo humano, con la divinidad de Dios a su vez, muriera en la cruz del Calvario. Para que lo que todo el mundo consideraba una derrota fuera la más perfecta victoria, que destruyera en el mundo espiritual y despojara a los principados y las potestades de la autoridad que tenían sobre el hombre por el pecado, y separara luego mi hijo después de 3 días y diga: ahora yo establezco aquí en esta casa, en esta tierra, un nuevo pacto, que todo el que crea en mí, como yo vencí la muerte, así también la vencerá. Amén. ¿Qué te quiero decir? ¿Y cuál es el meollo de este mensaje? Que puede ser que en tu entendimiento normal tú no comprendas lo que está pasando y no tengas todo lo que anhelas y no veas todo lo que dice que tienes que ver, pero que al igual que estos hombres y estas mujeres, de las paradojas que les conté, ¿qué hicieron ellos? Creyeron. Y el que creyó y era estéril se convirtió en fructífero y abrazó a Isaac. La que se rió, de repente empezó a fluir leche de sus pechos y empezó a alimentar a un niño. Aquella que estaba abandonada, que nadie la atendía, de repente encontró que un hombre de la sociedad, como un profeta, la abrazó y la amó. Y una y otra vez la buscó y la sacó y le dijo: te amo. Ese profeta entendió que su lógica no era la de Dios, pero que su obediencia a la palabra estaba por encima de todo. Dijo: yo me caso, padre, con ella. Que el muchacho que estaba dubitativo, que no entendía, que tenía una oposición tan grande delante de él: yo confío en el Señor, y aunque yo me quiebre y llore por todo, he de convertirme en un muro inquebrantable. Lo único que yo quiero que tú entiendas es que lo que necesitas para convertir la esterilidad en fructificación, la enfermedad en sanidad, la baja estima en la estima de Cristo por ti, el entendimiento de lo que estás viviendo es fe. Es decirle al Señor: en medio de mi situación, en medio de mi proceso, en medio de mi dolor, en medio de mi alegría, en medio de mi escasez, de mi carencia, de lo que sea que yo estoy viviendo, yo me voy a mantener creyendo, porque yo sé que todo lo que tú haces, Padre eterno, tiene un propósito, y que aunque Abraham no sabía lo que había de venir, él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, para mí y para ti, lo más importante es seguir creyendo, no es apartarse. Esos hombres recibieron la bendición de Dios no porque ante lo que vivieron salieron corriendo, sino porque permanecieron firmes en su fe. Y aunque lloraron, aunque sufrieron, aunque fueron avergonzados, al final vieron la mano poderosa de Dios sobre su vida. Amén. Eso es lo único que tú necesitas. Diga: voy a seguir creyendo porque veré la mano poderosa de Dios. No te desesperes, llora, tienes que llorar, llora. Tienes que mostrarte vulnerable, muéstrate vulnerable. Pero sobre todas las cosas, muéstrate como alguien que tiene una fe inquebrantable. Muéstrate como alguien que, siendo el Hijo de Dios, se despojó de todo lo que era para caminar en obediencia y ser crucificado. Pero dice la palabra que Él no puso la mirada en la cruz, sino en la gloria que estaba posterior a la resurrección. Pon tu mirada en la gloria que el Padre te ha prometido. Pon tu mirada en saber que Dios está contigo. Pon tu mirada en saber que tienes un lugar en las bodas del Cordero. Pon tu mirada en saber que estás lleno o llena del Espíritu Santo. Pon tu mirada en saber que eres llamado hijo de Dios, y que aunque el mundo natural no te reconozca, es normal, porque creer en Dios en una
contracultura, pero el Rey de los cielos te ha dado su like y te ha dicho: hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Más nada, dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies. Agradecemos la conexión de quienes por las redes estuvieron conectados y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.